creo que es una pregunta que, sobre todo en los últimos meses, nos la están haciendo muchísimo. Decimos, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Esto de la IA, esto qué es y cómo lo aterrizáis? En nuestro caso, por coger 3 ejemplos muy concretos, ¿dónde hemos usado IA? Hemos usado IA donde hemos visto que tenemos dato. ¿Dónde tenemos dato? Tenemos dato en toda la parte de industria 4.0 y en concreto en toda la parte agrícola. Llevamos más de 10 años con un producto propio en el que hemos ido recopilando datos y ese dato lo estamos utilizando para conseguir, por un lado, lo que son predicciones, algo, ¿quién come sandía? ¿Cuándo se come sandía? Pues come sandía cuando hace calor. Si en Centro Europa hace calor y va a hacer calor en las próximas semanas, vas a comer más sandía, por lo tanto, vas a agilizar los procesos de recolección de la propia sandía para poder meterla en el mercado centroeuropeo. Eso es un ejemplo muy claro que al final todo el mundo entiende, pues no cortes la sandía la semana que viene, córtala esta, porque es cuando la vas a necesitar. Igual que esto, lo que es el análisis de toda la maquinaria agrícola, saber optimizarla, va a ser mucho más ágil que una persona haciendo cálculos o con Excel mirando cómo lo puedes optimizar. Un segundo ejemplo muy claro es, todos tenemos, o prácticamente nuestros equipos Customer Success son los típicos tickets técnicos de los clientes, cuando trabajas con diferentes idiomas, diferentes países, que nos pueda recoger toda esta información, centralizarla en un mismo idioma y después sacar patrones y responder a estos patrones, es también algo que nos está ayudando bastante. Hacemos análisis, vamos a decir, post-mortem a un año vista y con esto ayudamos a mejorar el software de los productos de nuestros clientes. Y por último, que es algo que hemos incluso utilizado para el día de hoy, ahora mismo, ya todo el mundo lo sabe, está súper de moda los famosos chats de IA que estamos utilizando. Ya podemos empezar a utilizar estos chats para empezar a preguntarle ciertas cosas. Es como el que tiene a un amigo súper inteligente, oye, ¿tú qué opinas de ello? No quiere decir que la respuesta sea la que tengamos que implantar, pero sí que nos ayuda a que esa respuesta nos pueda dar un enfoque tal vez incluso diferente al que teníamos planteado. Yo creo que esos son los 3 aspectos que estamos trabajando más desde un punto de vista más cercano y más tocando tierra. Bueno, pues en nuestro caso, a nivel de volumen de empleados, no es un volumen muy grande, pero sí que aporta gran valor, ¿no? Además, nosotros pertenecemos a Deutsche Telekom y participamos en el proyecto europeo de Gaia X, que es muy importante y tiene gran impacto, como digo, a nivel europeo. También contamos con un departamento de analítica avanzada e inteligencia artificial que es transversal a todas las áreas de la compañía, toca tanto, por ejemplo, automoción, salud, en el tema de finanzas pues tenemos lectura automática de facturas, análisis de partes de accidentes en tema de seguros y luego introducimos el análisis de la imagen para detectar si hay fraude. También, por ejemplo, en temas de salud trabajamos con un banco de sangre y le hacemos la predicción de cuándo es mejor lanzar una campaña de donación. En temas de Smart Cities lanzamos también predicción de aforos, de contaminación a través de farolas inteligentes, análisis de la reputación a través de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y de análisis de redes sociales y lanzamos alertas de cuando hay una mala reputación, ¿no? Eso por poner algunos ejemplos así en el día a día de cositas que hacemos. En Civica participamos en distintos proyectos donde utilizamos este tipo de tecnologías de inteligencia artificial. Lo más común son proyectos para predecir comportamientos futuros, ¿no? O demanda esperada de lo que sea. Habéis puesto ejemplos, ¿no? En base a comportamientos pasados. Pues, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho para banca, pues en el momento que te entra un cliente por la puerta, en un 80% de probabilidad, el señor que está sentado en esa mesa sabe si te va a vender un crédito al consumo o no te va a vender un crédito al consumo en función de los movimientos que has tenido históricos en tu cuenta, tu perfil, tu edad, etc. También tenemos otro tipo de proyectos donde interviene podemos decir, otro axioma, otro patrón clásico de la inteligencia artificial, que es el entrenamiento de los modelos, ¿no? De que no solo trabajamos con datasets importantes, o sea, gran volumen histórico, sino que a medida que ese futuro se va transformando en presente, vamos mejorando nuestro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros participamos en un proyecto europeo que se trataba de intentar determinar los factores o los patrones que afectan o intervienen en mayor o menor medida en los accidentes de tráfico. Oye, ¿cuánto de importante es el estado de la carretera, la visibilidad, el estado del coche, el modelo y marca del coche? También era uno de los elementos y de los factores, ¿no? Como empresa, ¿en qué nos ayuda la inteligencia artificial? Vamos a ser más eficientes.
vamos a tener la capacidad de tomar decisiones basadas en el dato de una forma muchísimo más eficaz de lo que lo hacíamos antes, y ya lo estamos haciendo. La última licitación que entregamos, y aunque suene un poco raro decirlo, hay partes de la propia licitación que hemos presentado para ganar un proyecto que no hemos ayudado de inteligencia artificial para su redacción. O sea, al final nuestros propios equipos ya están utilizando la inteligencia artificial para su propio beneficio a la hora de tener que redactar un proyecto a futuro, y hacia nuestros clientes lo estamos vendiendo de la misma forma. Los equipos, el equipo de Industria 4.0 y el equipo de tratamiento de datos que tenemos dentro de la compañía nos está ayudando a poder vender. La gente ya no quiere dato, quiere dato interpretado. Este dato interpretado es lo que nosotros estamos vendiendo y es lo que estamos aplicando como valor añadido que antes, hace 5 años, no aplicábamos. En Civica nosotros somos una empresa de desarrollo de software en general, pero estamos muy focalizados al mundo del dato y a la analítica avanzada. Si bien es cierto, estamos en un momento de auge de la inteligencia artificial, pero creo que aún estamos en los albores de la inteligencia artificial, es decir, aún no es una tecnología muy en boga, muy de moda, vamos a llamar, pero con un recorrido brutal, es decir, realmente seguramente si analizamos el mercado tecnológico de desarrollo, ya no digo desarrollo en general, incluso en el mundo del dato, seguramente el volumen de actividad vinculado directamente con la inteligencia artificial aún es relativamente reducido, es decir, que tiene un potencial brutal. Nosotros, por ejemplo, en Civica, hace 4 años no tocábamos el mundo de la inteligencia artificial y ya lo estamos tocando. Si bien es cierto que nosotros entendemos que el recorrido que tiene, la potencialidad que tiene, es que va a ser exponencial. Ahorro de costes, ahorro de tiempo, cualquier tipo de profesión en la que trabajes con un ordenador delante, pues por ejemplo, los modelos que se están creando, los algoritmos que se están creando te ayudan a crear texto, a crear imágenes, a crear código de programación. Entonces todas estas tareas pues, se van a facilitar mucho, ¿no? Y van a estar muy presentes en el día a día de este tipo de profesiones. ¿Crees que puede sustituir a los programadores que ahora mismo tenemos, cualquiera de nosotros? A día de hoy no. Creo que hay una falta grande de madurez, ¿no? de, por ejemplo, los modelos que comentaba él. No solo hay que crear los algoritmos, sino que hay que hacer un seguimiento de que ese modelo funciona y que es eficaz, ¿no? Entonces, pues, esa falta de madurez hace que a día de hoy yo creo que no es sustituible una persona por inteligencia artificial. Pero yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial, un factor clave es que elimina los sesgos, vamos a llamarle, cognitivos, la subjetividad humana, ¿no? En la toma de decisión, independientemente que te bases en datos, a día de hoy, pero siempre hay una componente subjetiva en la interpretación de esos datos. Y creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a eliminar esos sesgos, que también tiene sus riesgos, lógicamente, ¿no? Eliminar esa subjetividad, pues bueno, por lo menos a mí personalmente me asusta, ¿no? Un poco. De hecho, yo creo que hay una parte, si vemos incluso hasta dónde podría llegar esa subjetividad, también puede ser incluso un riesgo aplicado a la propia inteligencia artificial, esa discriminación, porque si no alimentamos correctamente con el dato y con un dato lo suficientemente representativo, puede suponer que ciertas minorías se vean perjudicadas por el propio algoritmo de IA, que bueno, no entiende el todo y entiende solo una parte. Bueno, hay más riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios, ¿no? Eso hace falta una legislación y una regulación, de ahí la necesidad de una agencia estatal de inteligencia artificial. Hay unos riesgos, podríamos decir, tecnológicos, es decir, oye, puede haber un error en el diseño de esos algoritmos que no ha tenido en cuenta determinados factores, ¿no? Pero luego hay un riesgo, vamos a llamar, legal, ¿no? Es decir, oye, ¿quién toma una decisión? O sea, va a llegar un momento, y seguramente encontraríamos ya casos a día de hoy, que eso es una realidad, que la inteligencia artificial no solo propone, decide. ¿Y qué pasa si con esa decisión se causa un perjuicio a alguien? ¿Quién es el responsable de esa decisión? ¿Una máquina? Entonces, ese es un riesgo importante, ¿no? Todo el tema legal asociado alrededor, incluso ético, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, creo que, bueno, eso da para mucho, ¿no? Con sistemas de inteligencia artificial podemos tener sistemas tan complejos que no seamos capaces de entender y de controlar nosotros mismos. Por lo tanto, llegados a este punto, ¿cómo accionamos, cómo activamos o paramos ese tipo de algoritmos cuando ellos solos ya sean más complejos de lo que nosotros llegamos a entender? Y habría una última derivada, que es la dependencia tecnológica.
porque al final lo dejamos todo en manos de una máquina. Me voy a un ejemplo muy del día a día, que todos lo tenemos. Ahora vamos a un sitio y yo no pienso cómo llegar al sitio, lo pongo en un buscador, me dice de cómo llegar y sigo la línea. Si esto lo llevamos a un nivel más, podemos hacer que estos sistemas nos empiecen a quitar esta capacidad que tenemos los humanos de solucionar problemas. Está claro que siempre ese riesgo existe, pero bueno, entiendo que va a haber otros ámbitos laborales, personales, donde, bueno, en lugar de ejercitar la inteligencia o ejercitar la mente en ese tipo de tareas, la ejercitarás de otra manera en otro tipo de actividades, ¿no? Si hablamos de Granada en concreto, no hay grandes tractores de inteligencia artificial. No los hay en Granada porque prácticamente no los hay en Europa, llegaría a decir. Es decir, al final hay una serie de empresas, 4 o 5 empresas, que son las que realmente están impulsando todo lo que es la inteligencia artificial, y las empresas más pequeñas lo que estamos haciendo es ir aprovechando lo que van liberando estas grandes empresas. Que a nivel investigación se tenga uno de los potenciales más fuertes a nivel europeo que están aplicando estas empresas para generar estos algoritmos que después terminamos usando las empresas. La empresa pequeña lo utiliza porque te liberan ciertas capacidades de cómputo que tú no podrías tener en tu propia compañía. Tú no te puedes permitir comprar un superordenador de $500.000 o de 10 millones de euros. Cogemos la IA, aplicamos un valor añadido y eso es lo que estamos vendiendo a los clientes. Automatizando pequeños procesos y tareas repetitivas del día a día, pues lectura de facturas, emails automáticos, pequeñas cositas, no tienen por qué ser grandes productos, facilitan y mejoran la eficacia de las pequeñas empresas. En general, el gran volumen de inteligencia, de producción de inteligencia artificial que hay a nivel mundial está enfocado a las grandes corporaciones. No obstante, a menudo esas grandes corporaciones no son el usuario final. Es decir, muchas veces el cliente final, el usuario, el que se va a aprovechar de esa inteligencia artificial, va a ser o una persona de a pie o una pyme, una pequeña y mediana empresa, ¿no? Eduardo ha puesto el ejemplo del navegador de cualquier marca que tengamos en el móvil, ¿no? Ahí hay mucha inteligencia artificial y al final somos los usuarios particulares que nos vamos a aprovechar. Se produce para una gran corporación, pero esa gran corporación la paquetiza, la transforma en un producto que es adaptable o usable por un montón de pequeñas compañías, ¿no? Lo pueden utilizar cientos, miles, decenas de miles de pymes, pues acabas de conseguir que esa tecnología llegue al público en general y pues consigas las ventajas competitivas que estabas comentando hace un momento, ¿no? Bueno, está claro que Granada, y aquí sí que creo que con la UGR como bandera, ¿no? Como abanderado de la producción de inteligencia artificial en Granada, sí que es verdad, bueno, pues que por el tamaño de la provincia, el peso económico que tiene en el conjunto de España, recordemos que Granada es una de las provincias con la menor renta per cápita, la proporción de producción de inteligencia artificial que está muy por encima de la media en base a su peso en la economía global, ¿no? En general, el peso del sector tecnológico, de la producción tecnológica en la provincia de Granada está por encima de la media, ¿no? En función de ese PIB que aporta la economía granadina en su globalidad. ¿Aquí se hace inteligencia artificial? Sí, pero sí que es verdad que, bueno, a nivel nacional, pues Granada, su peso relativo es muy superior a muchas de las regiones de nuestro país, ¿no? Para empezar, la Universidad de Granada está en los últimos rankings dentro del top a nivel Europa en investigación en IA. De hecho, después de Oxford y de la Politécnica de Zúrich, es la tercera a nivel de impacto de las publicaciones, en concreto sobre inteligencia artificial. Esa bandera de la Universidad de Granada y en concreto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática y Teleco, eso es una realidad. Porque al final la IA no deja de ser una parte dentro de las tecnológicas, que a su vez son una parte dentro de la economía digital. Si queremos realmente mover el modelo productivo de Granada hacia un modelo más centrado en la economía digital, ya Josep lo acaba de comentar, es que no es si tenemos, es que ya lo estamos haciendo, ya llevamos 10 años haciéndolo. Granada exportaba talento, hoy Granada importa talento. El talento le gusta estar rodeado de talento. Antes no había opciones, había 1, 2 opciones dentro de la provincia.
Estamos hablando de 2.000 empresas ahora mismo en la provincia de Granada dentro de economía digital. Por lo tanto, creo que es algo, no hablaría tanto de futuro y creo que es algo que tenemos que empezar, tiene que empezar a calar en la sociedad actual como algo que está ya y que es un presente. Sí, bueno, yo un poco en la misma línea creo que Granada está verde, pero como todo lo que es la inteligencia artificial en general, pero que hay un potencial brutal, tanto por la universidad, que hemos comentado, ¿no?, que es puntera a nivel nacional y a nivel europeo, y luego también el ecosistema que se está creando, ¿no?, tanto por iniciativas como la Agencia Andaluza también de Inteligencia Artificial, con diferentes universidades participando, la iniciativa de A-Impulsa, ¿no?, que también atrae a empresas, ¿no?, a trabajar en este tipo de iniciativas y bueno, empresas como las nuestras, y al final este ecosistema se va nutriendo cada vez más y va creciendo, así que yo creo que el potencial es bastante importante en Granada.